Buen día. En este video hablaremos sobre el uso de la herramienta de hojas de servicio del módulo de Field Services, la cual nos sirve para capturar el servicio realizado en campo por nuestro trabajador. Con esta herramienta se lleva un control de los consumibles, refacciones, alguna herramienta utilizada, así como una descripción detallada del trabajo y un registro del tiempo utilizado en este. Para comenzar con el ejemplo de la elaboración de las hojas de servicio, accederemos a la pantalla utilizando la siguiente ruta en el menú: Field Services, hojas de servicio. Una vez que aparece la pantalla, podemos ver que en el menú superior se encuentran los botones de bajas para cancelar un documento, cambios para realizar una modificación al documento, buscar, el cual nos despliega un listado de los documentos previamente capturados para mandarlos traer y realizar alguna otra acción. Imprimir, el cual nos sirve para que aparezca la ventana del módulo de impresión de hojas de servicio. Y altas, que al presionarlo habilita la pantalla para comenzar con el registro de la hoja de servicio. Aquí podemos revisar que la pantalla se divide en 4 pestañas, las cuales iremos revisando comenzando por la pestaña de datos generales, donde se encuentran los datos de control del documento, como lo son el folio, el cual es un consecutivo que se sugiere en automático pero puede ser capturable, del cual una vez que se acepta habilita la sucursal, la cual se sugiere con la asociada con el usuario, pero esta puede modificarse según se requiera. También se llena con información sugerida de los datos de almacén y la fecha al día de hoy, la cual también podemos modificar, como podemos ver en el ejemplo. También la hoja de servicio, según los permisos del usuario, puede realizarse de manera directa o con base en una programación de servicio, la cual tiene que estar previamente capturada en la pantalla de programaciones de servicio. Para nuestro primer ejemplo se realizará una hoja de manera directa, capturando la clave del técnico o trabajador de campo, previamente registrado en nuestro catálogo de técnicos dentro del módulo, así como el cliente al cual se le realizará el servicio, el cual también tiene que estar registrado dentro del catálogo de clientes. Cabe mencionar que este catálogo se debe alimentar independiente al catálogo de clientes del módulo clientes del sistema Alpha ERP. Una vez capturado el cliente, se captura el tipo de servicio, que también debe estar capturado en su respectivo catálogo. Como podremos comparar más adelante, dependiendo del tipo de servicio, también se habilitan o deshabilitan las pestañas de consumos internos o a facturar. Para este ejemplo se habilitan las dos pestañas. Ahora procederemos a capturar el resto de la información, donde podemos revisar que en este apartado también se tienen 3 pestañas, donde las etiquetas son configurables según se requiera desde las políticas del módulo. Para la primera pestaña también se puede seleccionar si el servicio fue por horas o por evento configurado desde las mismas políticas, y conforme se seleccione se habilitará uno u otro recuadro para la captura del detalle del trabajo realizado. Cabe mencionar que tanto en el caso de los servicios por horas, así como en el de servicios por evento, los clientes pueden tener paquetes con un saldo de horas o servicios a favor, el cual se va restando conforme se consuman con cada hoja. Para agilizar el ejemplo en el video se capturará de manera rápida un detalle de trabajo realizado, para poder pasar a la siguiente pestaña, donde procedemos a capturar los acuerdos a los que se llegó para el uso del sistema o el equipo al que se le está dando mantenimiento. También se agilizará la captura en este recuadro, y en la tercera pestaña se da información sobre lo que procede a realizarse o dar seguimiento una vez que se realizó el trabajo. Posterior a eso, en la parte inferior se agrega el dato de la persona que nos está recibiendo el servicio, si se toman en cuenta los tiempos de traslado, tanto de ida como de vuelta, para el total del servicio realizado, así como si el servicio es no facturable. De llegarse a presentar esta situación, se debe agregar un motivo para esto, dando enter en el campo y seleccionando un motivo previamente dado de alta. Por último, se debe agregar el horario de inicio, así como el horario del fin del servicio, esto en un formato de 24 horas. En la siguiente pestaña, Consumos internos, de inicio se tienen dos opciones, una que es el surtido de conceptos, donde seleccionamos esta opción si deseamos agregar algún concepto, como por ejemplo refacciones o insumos usados durante el servicio. Cabe mencionar que al guardar nuestra hoja de servicio se registra automáticamente un movimiento en nuestro almacén, es de salida por consumo, con los conceptos agregados en la hoja de servicio. La otra opción es hacer una devolución de conceptos, y esta solo se permite seleccionar cuando deseamos hacer cambios a una hoja de servicio que fue registrada previamente.
cuando deseamos devolver algún concepto, y se registra un movimiento en nuestro almacén de entrada por la devolución de consumo, con los conceptos en la hoja de servicio. Para nuestro ejemplo se hará un surtido de los insumos utilizados, capturando fecha, agregamos los conceptos a utilizar con la clave del producto, donde podemos ver los datos del nombre, atributos si se maneja alguno, unidad de medida, lote si el producto lo maneja, y como es un alta debemos capturar la cantidad en el campo surtir, y el campo ya surtido aparece una vez que se guarda la hoja de servicio, mostrando la cantidad del producto que ya se surtió. En el caso que sea una devolución de conceptos, el campo surtir va a traer la etiqueta de devolver. Capturamos una observación como parte del ejemplo y pasamos a la parte inferior de la pantalla. En la parte de abajo aparecen datos informativos, como el número de partidas, el peso total de los insumos y la disponibilidad de estos. Para agilizar el ejemplo, avanzamos a la pantalla con un listado de conceptos ya capturados. Explicando un poco, la razón por la cual se tienen las pestañas de consumos internos y a facturar es porque, por ejemplo, en el caso de consumos internos, como su nombre lo dice, se van a consumir de nuestro almacén, pero no se le hará una factura al cliente por este material o refacciones, del cual una razón podría ser que viene incluido en la póliza del trabajo realizado o como un tipo de garantía. La próxima pestaña del documento a revisar es a facturar, donde parecido a consumos internos se elige surtido de conceptos. Aquí, al igual que en consumos internos, seleccionamos esta opción si deseamos agregar algún concepto, como por ejemplo las refacciones o los insumos utilizados durante el servicio. Y también se registra automáticamente un movimiento en nuestro almacén de salida, pero aquí por transferencia de almacén, del almacén origen al almacén destino, con los conceptos agregados en la hoja de servicio, donde se explica de manera más detallada el uso de esta herramienta. También en esta pantalla se encuentra la opción de devolución de conceptos. Esta opción solo se permite seleccionar cuando deseamos hacer cambios a una hoja de servicio que ya fue registrada previamente, como por ejemplo refacciones o insumos usados durante el servicio. Cabe mencionar que al guardar nuestra hoja de servicio, se registra automáticamente un movimiento de almacén. Es una salida por transferencia del almacén destino al almacén origen. Esta opción se permite siempre y cuando la hoja de servicio no haya sido facturada. Para nuestro ejemplo se elige surtido de conceptos y comenzamos por seleccionar la fecha, descuentos globales al documento, como en el caso de facturas hasta 4 en cascada. Un almacén origen. Cabe mencionar que el almacén destino que capturamos en la pestaña de datos generales de la hoja de servicio no puede ser el mismo que este almacén origen. Y como este documento se factura, se selecciona una moneda y su respectivo tipo de cambio en caso de utilizar una moneda extranjera. Ahora se procederá a agregar los conceptos a facturar con la clave, mostrándonos información como el nombre, atributo y unidad de medida. Así como en la pestaña anterior tenemos un campo de ya surtido y donde se captura la cantidad en surtir o devolver, según sea el caso, agregando más información como lista de precios a utilizar, el precio que corresponde a esta lista y si maneja hasta 2 descuentos por partida si el cliente tiene permitido este manejo, su respectivo lote, serie o pedimento, si es el caso, y observaciones. En la parte inferior nos muestra información parecida a la pestaña anterior con un número de partidas, peso total, disponibilidad de conceptos, pero se agrega el total del monto a facturar del cliente. De la misma manera que en la pestaña anterior, avanzamos en el ejemplo con un listado ya capturado. En este caso, la diferencia del apartado de a facturar con respecto a la pestaña de consumos internos es que en esta ocasión el material, refacciones o productos utilizados se le cobran al cliente en una factura. Pasamos a mostrar un ejemplo de cuál sería el siguiente paso una vez capturada la hoja de servicio. Posteriormente, podemos ir a la opción Emisión automática de la ventana de facturas de clientes y ahí podemos seleccionar nuestra hoja de servicio para facturar dichos conceptos, afectando ya la salida definitiva de esa existencia en nuestro inventario, con un movimiento de almacén de salida por venta. Si deseas saber más sobre facturación recurrente, puedes revisar el video que se encuentra en nuestro canal de YouTube. Por último, se tiene la pestaña de imágenes donde se puede agregar alguna imagen de evidencia sobre nuestro servicio realizado. También borrar imágenes que no sean necesarias e imprimirlas si se requiere. Presionamos el botón Sí para que se guarde la captura de nuestro documento, el cual se encuentra en la parte superior de la pantalla.
donde también podemos cancelar la captura con un no o salir de esta pantalla. Con esto terminamos de realizar el ejemplo de la captura de una hoja de servicio desde Desktop. También se mencionarán otras opciones que se encuentran en la parte superior de la pantalla, como son las flechas de navegación para la búsqueda de documentos, botón de adjuntar algún otro archivo, ya sea externo o interno, el cual quisiéramos ligar a la hoja de servicio. También con un menú desplegable por las flechas hacia abajo, donde aparecen las opciones de botón solicitud de firma. Presionamos este botón para solicitar la firma de una persona, ya sea un contacto del cliente o bien algún usuario interno de Alpha ERP, el cual recibirá vía correo electrónico un link, que al abrirlo podrá ingresar la firma y quedará guardada para posteriormente visualizarla en nuestra hoja de servicio. Si desea saber más sobre la herramienta, lo invitamos a ver nuestro canal el video de solicitudes de firmas, el cual nos explica de manera detallada el uso de esta herramienta. Ahora veremos un ejemplo de la captura de una hoja de servicio desde el módulo de Alpha ERP Web. Accedemos mediante la misma ruta del menú lateral. A diferencia de Desktop, nos muestra un listado de las hojas de servicio dadas de alta previamente, en lugar de ir directamente a la pantalla de captura. Seleccionamos la opción de Nueva hoja de servicio. Ya nos aparece la pantalla para capturar la hoja de servicio, donde nos sugiere un folio, sucursal, almacén y fecha. Para este ejemplo se hará la hoja de servicio basándonos en una programación de servicio previamente capturada. Se selecciona la casilla de programación y la captura se hace tecleando el folio de la programación, aunque también puede realizarse presionando Enter para que nos despliegue las programaciones disponibles, seleccionando alguna con el cursor. Al seleccionar la programación se llenan en automático los datos del técnico, cliente, tipo de servicio, los datos en la parte inferior de la persona que recibe el servicio y su respectivo horario. Para este ejemplo se selecciona el servicio por evento, pasando a las siguientes pestañas de datos generales donde capturamos información necesaria. Como podemos ver en este ejemplo, por el tipo de servicio se tiene configurado que solo se habilite la pestaña de consumos internos. Aquí realizamos la captura de algún concepto a surtir donde la cantidad se registra en el mismo campo de surtir, solo que aquí la distribución de los campos es un poco diferente. Para agilizar el ejemplo, avanzamos a la pantalla con un listado de conceptos ya capturados. Una vez capturada la información, procedemos a guardar la hoja de servicio. Si intentamos presionar guardarla como se muestra en este momento, el sistema no nos lo permitirá debido a que para los eventos en específico se les configura, al darlos de alta, un tiempo máximo para realizarse. Si se excede del tiempo, lo que va a suceder es que no nos permita guardar el documento. Para este ejemplo vamos a ajustar los horarios. Con esto, al presionar guardar, nos manda a la pantalla de detalle de documento, donde ya se guardó este. Desde aquí se pueden utilizar algunas funciones como las flechas de navegación, las opciones, enviar, cancelar, editar, imprimir, donde se puede dar una vista previa o imprimir el documento, como podemos ver a continuación. Cerramos la pantalla y con esto damos por terminado el video sobre el uso de la herramienta de hojas de servicio. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y visitar nuestro canal de YouTube para ver todos los videos que se tienen sobre tutoriales y el uso correcto de las herramientas que se encuentran en nuestro sistema Alpha ERP. También recuerde que en caso de requerir apoyo, se puede comunicar con nosotros vía telefónica a nuestras oficinas que se encuentran en diferentes partes de la República para solicitar una cita y ser atendido de manera profesional por parte de nuestros consultores. Muchas gracias.